Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya la vez pasada me había presentado y creo que, pues nada más para recordar que mi nombre es Susana y les pido de favor si se ponen tantito de pie para que iniciemos. Hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar aquí. Gracias por todos los que llegaron. Te pedimos por los que no han podido llegar. Te pedimos por los que ya se conectaron, por los que todavía no se conectan. Señor, gracias y bendito sea, Señor, porque nos permites estar en este momento aquí contigo, a tu lado, y poder conocer un poquito más de ti. Y a ti, Mamita María, no nos abandones, tú que eres nuestra administradora y nuestra abogada. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos. Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy se llama ¿soberbio yo? Una buena pregunta. ¿Soberbio tú? ¿Soberbio todos nosotros? ¿Creen ustedes que seamos soberbios? Y mucho. Y dirán, ¿por qué el tema de la soberbia? Pues es muy fácil. En el tema anterior hablábamos de los enemigos del mundo. Les habló el Padre de los enemigos del mundo. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? Perdón, los enemigos del hombre. ¿Cuáles son? Mundo, demonio y carne. Pues continuando con eso, uno de nuestros enemigos de la carne es la soberbia. ¿Y por qué la soberbia? Pues que es uno de los 3 grandes obstáculos para poder llegar al camino del Señor. Es un obstáculo para los que no decidieron venir a la consagración o los que están, te sienten, ¿sigo o ya no voy? Van a ser muchos días, lunes y viernes. Lo mismo cuando nos llaman a un retiro. Ese es el enemigo, el que nos impide que podamos acudir, podamos ganar y podamos terminar. Entonces tenemos que limpiarnos, hay que purificarnos nuestra alma. Y pues es necesario de que todos vayamos, nada más. Hay que ir contra la raíz misma del pecado que está en cada hombre y que se conoce como la triple concupiscencia. Esta es una palabra que vamos a estar escuchando mucho. ¿Y cuál es la triple concupiscencia? Pues es el deseo desordenado del placer, que es la lujuria, el deseo desordenado de tener, que es la avaricia, y el deseo desordenado de poder, que es la soberbia, que es el que nos atañe en estos momentos. La soberbia es un enemigo interior que llevamos siempre con nosotros mismos. El mundo y el demonio son enemigos exteriores que avivan el fuego de la concupiscencia. Entonces, concupiscencia es el deseo desordenado. Aquí esta es la clave. Todos, por favor, concupiscencia es el deseo desordenado. La concupiscencia de la carne es la inclinación desordenada al placer. La concupiscencia de los ojos es la inclinación desordenada a las riquezas. Y la soberbia de la vida es la inclinación desordenada del amor propio, que lleva al hombre a considerarse Dios de sí mismo. Y como nos dice en Primera de Juan 15:17, nos habla de lo mismo y se los voy a leer tal cual. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos
y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Palabra del Señor. Entonces es Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Ya San Gregorio Magno decía que la soberbia se resumía a los 7 pecados capitales. Lo mismo opinaba Santo Tomás. Él lo reducía que los 7 pecados capitales se resumían en la soberbia. Dígales que no, porque se me va la idea, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Volvamos a nada más hacer un repaso. Entonces, aquí nos está hablando de un deseo desordenado, que es la concupiscencia. Está la triple concupiscencia, que es el deseo desordenado al placer, que es la lujuria, el deseo desordenado de tener, que es la avaricia, y el deseo desordenado del poder, que es la soberbia. Pero bueno, entonces nos podremos preguntar, entonces si yo quiero sobresalir, ¿ya es malo? Si yo quiero hacer las cosas en grande, ¿ya es malo y entonces estoy cometiendo este deseo desordenado? Pues no, hay que diferenciarlo. Para Dios, Él siempre quiere que nosotros en lo que hagamos seamos excelentes. Pero hay que ver la diferencia. Él nos da dones, nos da capacidades y nos da virtudes para que las desarrollemos. Pero primero, esa capacidad y esa virtud debemos de estar conscientes que no son méritos propios de nosotros, que los tenemos gracias a Dios. Ese es el primer punto. No me voy a dar gloria yo por lo que he hecho, sino le voy a dar gloria a Él. Y entonces Él me dice que haga las cosas excelentes en el ámbito en donde yo me desarrolle. Si estamos participando en una consagración y a los hermanos les dicen que les toca limpiar el templo, lo van a hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Primero, porque yo tengo esa capacidad de hacerlo, y segundo, porque se lo estoy haciendo para el Señor. No para que vean que yo soy el mejor trabajador y que yo aquí voy a estar siempre que me hablen para demostrar que yo hago las cosas muy bien y soy el mejor y por eso me llaman. Entonces no, Él nos pide que hagamos las cosas excelentes, pero para servicio de Él, para servicio de los demás. Y ahí es donde vamos a empezar a diferenciar entre la soberbia y la humildad. Ya lo iremos diciendo más adelante. Entonces, no hay que confundir. Cuando tú haces las cosas bien en tu trabajo, en tu familia, en tu colonia, en tu calle, debe de ser para servicio de los demás y poner lo que yo sé hacer, pero no para mérito propio o para sentirme yo más grande. Entonces, sin embargo, cuando eso sucede, es cuando ya se desordenó, y eso no le gusta al Señor. La que sigue. Una, por favor, nada más una. Entonces, para poder entender un poquito más, con el pecado original se desordenó. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, nosotros con el pecado original perdimos la gracia. En el momento en que nuestros primeros padres pecaron por desobediencia, si se acordarán,
y por quererse igualar a Dios. ¿Qué fue lo que les decía el demonio? No, tú come, porque se te van a abrir los ojos y tú también puedes ser un Dios. Y entonces se nos quedó ese pecado original a todos. Pero con el bautismo fuimos redimidos. Pero nuestra naturaleza quedó herida. Entonces, cuando nosotros cometemos alguna ofensa, para que lo podamos entender o que sea un poquito más claro, cuando nosotros cometemos una ofensa a alguien, le dices cualquier cosa, tú vas y le pides una disculpa y esta persona te perdona. ¿Pero ustedes creen que ya se haya olvidado lo que le dijiste? ¿O que a ti se te olvide la ofensa que le hiciste? Pues no, queda esa herida y queda ese sentimiento. Entonces eso es lo que nos quedó, esa es nuestra naturaleza herida que quedó con el pecado original. Dios ya nos perdonó, pero nosotros tenemos que ir resarciendo esa naturaleza que tenemos. Y entonces Él nos deja este tipo de situaciones, estas tentaciones, por así decirlo, y una de ellas, que es el tema de hoy, que es la soberbia, para que en el camino nosotros vayamos aprendiendo y vayamos mejorando y vayamos haciendo un lado de nuestra vida, así podamos llegar al cielo, llegar con el Señor. ¿La que sigue, por favor? Y un extraordinario teólogo, Tanqueray, dice que la soberbia es un amor desordenado de sí mismo, por el cual el hombre se estima explícita o implícitamente como si él fuera su primer principio y su último fin. La que sigue. La soberbia lleva a muchos a negar a Dios como su primer principio. Esto sucede en los ateos. Ellos no pueden creer que haya una persona que pueda ser mejor que ellos. Otros no se quieren someter a su autoridad, como pasó con Satanás y con nuestros primeros padres. No obedecieron. Otros comportándose como si las capacidades, dones y virtudes que poseen fueran eternamente suyos, le lleva a realizar cada una de sus obras para dar gloria a sí mismo y no a su Señor. Cuando dices que tú eres muy inteligente y que ese trabajo, ese puesto que tú has obtenido es gracias a tus méritos y que no tienes que agradecerle a nadie porque fue algo que tú ya traes, que es nato, que tú así naciste y no sabemos agradecer. Una más, ahí. Y entonces Jesús con ningún pecado fue tan duro. ¿Se acordarán cuando nos hablan en misa cómo les dice Jesús a los fariseos y a los escribas? ¿Alguien se acuerda? Hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Y entonces todos nos preguntaríamos por qué que Él, que fue bondad y que en su vida solo fue hacer el bien a los demás, estalla contra ellos, porque este es uno de los pecados que Él no tolera, la soberbia. Es uno de los que Él es más duro y los ataca. Dice, la soberbia y la obstinación que había en sus corazones hasta el punto de creerse santos y ya salvos. Otro error. Los fariseos y los escribas creían que por saber la ley, según ellos aplicaron, ellos ya estaban salvados. Ellos iban a ir derechito al cielo. Y esto es una situación que a Jesús no le gustaba. Tantito. Entonces, vamos a tratar de describir un poquito las características del soberbio.
que es algo que a Jesús, a Dios, no le agrada. Primero, el soberbio es egoísta, es egocéntrico y siempre está hablando de sí mismo. Yo primero, yo soy, yo sigo y yo al último. No le preocupa nada más que su propia persona. Quiere que le den, quiere que lo amen, pero él no está dispuesto a dar nada. Es posesivo, se adueña de todo, mi cuarto, mis cosas, mi carro. No es que yo traje esta escoba y pues no se la voy a prestar al hermano porque yo la traje. La jerga, todo lo que necesitamos. Hablo en general de aquí porque podríamos pensar que muchos de los que estamos participando en la iglesia ya nos podríamos sentir superior que los demás, o yo sí sé, o yo estoy más cerca, y sin embargo a veces nuestros comportamientos distan mucho. ¿Se acuerdan de los pequeños? Cómo desde pequeños traemos este problema. Ven a un niño jugar, tiene tal o cual juguete y de repente ya no lo ocupa. Pero el día que tiene una visita de algún primito o algo y agarra ese juguete que ya no ocupaba, ¿qué es lo que hace el niño? Se lo quita y le dice, ese es mío, aunque ya ni lo quería, ya ni le hacía caso al juguete, pero simple y sencillamente porque la otra personita lo agarró, se lo quita. Y veamos cómo esas inclinaciones los tenemos desde pequeños. No podemos decir que solamente los adultos somos así. Y de nosotros depende que esos niños no crezcan de esa manera. No saben compartir, no saben desprenderse de nada, todo lo quieren. Y luego los berrinches que hacen por obtener una cosa. El soberbio se cree muy bueno. ¿Yo a qué voy a la iglesia? Si yo no mato, yo no robo, yo no me meto con el vecino, entonces yo no tengo a qué ir. ¿Yo a qué iría a una consagración? No hay nada que me puedan enseñar o que me puedan decir en la iglesia que yo no sepa. Yo ya lo sé. Y como yo soy muy bueno, ¿para qué me confieso? ¿Para qué voy a un retiro? ¿Para qué voy a una consagración? No, eso no es para mí. Porque somos re buenos para decir que eso es para mi esposa, para mi esposo, para mi hijo, para el vecino, pero no para mí. Y mucho menos, ¿por qué me voy a ir a confesar con un padre que es peor de pecador que yo? ¿No lo han escuchado? Entonces, el soberbio se cree muy bueno. El soberbio siempre quiere tener la razón. Él levanta la voz, no deja que los demás hablen. Siempre dice, aquí se hace lo que yo digo. Si da una indicación el padre, no, sí está muy bien el padre, pero nosotros lo veníamos haciendo así y hay que seguirlo haciendo así, porque yo creo que esa es la manera más correcta. Y nos olvidamos de una frase. Acordémonos que el que obedece nunca se equivoca. Aunque no tenga la razón o aunque en esta ocasión el padre lo que me esté pidiendo, dices tú, híjole, nos va a llevar más trabajo o bueno, era más fácil como lo hacíamos. Pero al fin y al cabo, uno obediente y verán que el que obedece nunca se equivoca. Se equivoca el que nos manda, pero no el que obedece. Entonces, y no solo aquí en nuestra casa también, de repente puede ser que tu papá, tu mamá o el hijo, no, es que esto se debe de hacer así. Y si no, te arma un tremendo problema que muchas veces uno dice, pues sale como él dijo, con tal de no discutir. El soberbio no obedece. ¿Y quién es la fiel muestra de la falta de obediencia? El primero que desobedeció fue Lucifer, el demonio. No quiso obedecer a Dios. Y después, nuestros primeros padres.
Él cree que él sabe lo que le conviene. El soberbio se cree mejor que los demás. Siempre quiere ser primero. Y volvemos a los ejemplos que podríamos tener nosotros mismos. Como yo ya voy a la iglesia y yo ya he ido a varios retiros, no, yo soy rete buena gente, no como mi vecina, o no como mi esposo, o no como mi hijo. Empezamos a creernos que nosotros ya tenemos un pasito más adelante hacia el cielo, y eso no está bien. El soberbio siempre busca ser el mejor, y aquí vemos la diferencia con el humilde. El humilde no, el humilde siempre quiere hacer las cosas lo mejor, busca dar lo mejor de él, y el soberbio busca ser el mejor. El soberbio vive de las apariencias. ¿Qué hacemos a veces? No tenemos dinero, pero como el vecino tiene un carro, pues yo también, aunque estamos endeudados. O los jóvenes de ahora, el celular más reciente, no tiene ni para ponerle crédito ni demás, pero él trae el último celular. La forma de vestirse, de salir, para demostrar que tú eres mejor que las personas que viven a tu alrededor. Y de repente ayudas a alguien y ya hasta te tomas la foto y lo subes al Face, que eres bien buena gente porque ayudas en esta asociación o porque ayudaste a un indigente. Cuando es bien sabido, se nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o al revés, no sé si estoy bien. Pero el chiste es que una mano no debe de saber lo que hizo la otra. Las virtudes se opacan cuando se hablan de ellas. Si tú empiezas a presumir de lo que haces, ya no tiene valor. Y por último, el soberbio se cree autosuficiente. Véanlo, cómo nos pesa. Necesita de ayuda, pero no pedir ayuda. O de repente tu esposo se siente mal, pero no me duele, no me voy a quejar. ¿Cómo me voy a demostrar débil ante la persona que está al lado de mí? Y también el soberbio explota la naturaleza. ¿Cómo vemos que lo único que les interesa a estas personas poderosas, no importa si acaban con la flora, con la fauna, para obtener beneficios exclusivamente para ellos, el no preocuparse de los demás? Y entonces nosotros, como hijos de María, debemos de tener especial cuidado en no caer en la soberbia, y sobre todo en la soberbia espiritual. ¿Sí? Preguntaste que si no eres poderoso, no eres soberbio. No, y esa es una muy buena pregunta, porque a veces creemos, la gente humilde o pobre cree que solamente los ricos son soberbios, y no es así. También las personas pobres, y a lo mejor no en una magnitud grande como lo mencioné yo, en donde personas destruyen la naturaleza, son soberbios. Sin embargo, volteamos a ver también a nosotros, cuando no recoges la basura, cuando la tiras donde sea, cuando se la echas a tu vecino, cuando quitas un árbol porque te está tirando muchas hojas y te está contaminando. Entonces, por supuesto, no solamente los poderosos son soberbios, todos podemos ser soberbios. ¿Sí?
particular enseñanza de Jesús. Jesús fue la muestra viviente de la humildad. Él no solo hablaba bonito a sus discípulos, sino que él actuaba. Primero, quiso nacer en una familia pobre, sin ropa. Cuando fue bautizado, fue con pecadores. Él no pidió lujos, él siempre les enseñó con su ejemplo. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: aprendan de mí a predicar, a hacer milagros, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Y nos lo sigue diciendo. Él no te dice que hagas eso, que hagas infinidad de cosas para que seas el santo milagroso. Él nos dice que sea con nuestro ejemplo, con humildad, que hagamos las cosas para los demás, dando gloria a Él. No. Sí, la que sigue, que es una imagen. Él es el ejemplo viviente de la humildad. El humilde nada le quita la paz, vive tranquilo, en paz con todos, se acomoda a todo, disfruta todo. El humilde perdona, es servicial, reconoce sus errores y los enmienda, aprende de los demás, cede ante las peleas, vive de cara a Dios y así puede ser feliz. ¿Y qué trabajo nos cuesta cuando te dice que aunque no te lleves con tu vecino, lo saludes? Aunque no le hablas y no convives, saludes al vecino y saludes además a las personas en las que te encuentras a la calle. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? En primera, ¿por qué lo voy a saludar si ni lo conozco? Si no es tu vecino, si es otra persona. Y en segunda, ¿para qué lo saludo si ni me va a contestar? ¿O me equivoco? No nos vemos las caras, pero sí les veo su cabecita. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí somos bien saludadores? A veces hasta le damos la vuelta para contar, tal de no encontrármelo, porque ya lo vi desde lejos y para no tener que saludarlo. Y si por ahí se me ocurrió saludar y no me contestó, ¿qué dice uno? Ahí ya no lo vuelvo a saludar. ¿Y qué nos dice Jesús en las Escrituras? Tú debes de saludar. ¿Qué nos dice el Padre en sus homilías? Tú tienes que saludar. Sí, eso es muy bueno. A todos nos gusta que nos diga que su trabajo estuvo bien, que hablaste bien, que te expresaste bien, que eres el mejor en tu clase o en lo que tú desarrollas. La soberbia viene cuando, a pesar de ese éxito, tú lo haces para humillar al que está al lado de ti. Cuando tú le dices, qué burro eres tú, yo soy mejor que tú. Ya ves, yo sí obtuve el diploma, yo sí obtuve el título, el trabajo. A mí sí me pasaron a hacer la lectura en la siguiente misa, tú no, porque ni siquiera sabes leer bien. Ahí es donde se desordena y ahí es donde cada uno de nosotros somos soberbios. No sé si hay alguna otra. O si no se escuchó. Bien. ¿Y quién es nuestro ejemplo viviente de humildad? Pues nuestra madre, María. Ella nunca anduvo por la calle presumiendo que era la mamá de Jesús y que por eso se le tenía que tener todas las consideraciones del mundo. Al contrario,
a ella desde el momento en que se le anunció que iba a ser la madre de Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí la esclava del Señor. Por lo tanto, mientras que Satanás cayó por su soberbia, María fue exaltada y coronada como reina del universo por su humildad. Ella se hizo humilde esclava del Señor, supo hacerse pequeña y reconocer la grandeza de Dios, que Dios obró en ella. Se hizo la servidora de los demás, supo aceptar con amor el sufrimiento y perdonar a quienes crucificaron a su Hijo, y nunca se quejó. Ella siempre estuvo al servicio del Señor. Nuestra madre ha de ser pues nuestra modelo y nuestra ayuda para alcanzar esta preciosa virtud. Y desde aquí, por eso esta consagración, si se acordarán, el Padre cuando lo presentó les dijo que era una consagración, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo? Una consagración a Jesús por medio de María, porque María va a ser nuestro modelo, María va a ser la que nos va a llevar, y ¿quién mejor que la mamá del Señor para que nos pueda acompañar y para que pueda pedir por cada uno de nosotros? ¿No creen? Y bueno, entonces, su tarea. Aquí les había puesto rezar, pero no es rezar. Ya en un momento ustedes van a tener una hojita donde está el rezo de la letanía de la humildad, que ese es un rezo más completo y más largo. Esta vez con que repitan ustedes esta oración 10 veces, es Jesús manso y humilde de corazón, ahí hay otro error, haced mi corazón semejante al tuyo. ¿Sí lo alcanzan a ver de este lado? Es Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Hay que repetirlo 10 veces. Ya más adelante van a tener la oración completa para que la conozcan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reclamación? ¿No? ¿Ya les puedo preguntar? Ya no hay más preguntas. Lo ideal es que lo repitamos diario, Padre, de aquí hasta el viernes. Sí, de preferencia. ¿Alguna otra cosa, Padre? Pues ya la doctora nos hizo favor de presentarnos uno de los enemigos de nuestra alma. Bueno, en este momento estamos viendo la soberbia. Habíamos visto el mundo y hoy vamos a ver la soberbia. Mucho cuidado con ella, porque pues es un enemigo que está dentro, ya lo decía la doctora. Mientras que el mundo y el demonio están fuera, porque el demonio no puede estar adentro de ti, no puede atacarte. Mientras el mundo no puede obligarte desde afuera, está así. Eso es algo que tú llevas dentro y que día a día tenemos que luchar. Decía muy bien la doctora, la concupiscencia, es decir, el deseo desordenado, que será algo que iremos viendo a lo largo de todos estos días. ¿Cómo nos fue con nuestras tareas? ¿Alguien pudo ver
una pregunta, ¿sí? ¿Alguien pudo ver el testimonio de Eduardo Verástegui? A ver, levante su mano. Eso, muy bien. ¿Qué les pareció? Un poco largo, ¿no? Casi 1 hora y tantos, algunos, 46 minutos. Pero interesante la vida de este muchacho y la vida de cómo le ha cambiado, ¿no? Ahora un hombre comprometido con la evangelización. ¿Alguien pudo hacer también sus 10 puntos sobre el mundo? A ver, levante la mano. Muy bien, muy bien. Los demás, ahí van, poco a poco. ¿Y la tercera tarea cuál fue? Seguir páginas, ¿no? Seguir páginas como el Padre Javier. ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Alguien pudo ver algún tema? Muy bien, eso, muy bien, eso. El Padre Javier muy interesante, eso, muy bien. Aquí había una pregunta y creo que también acá, ¿verdad? Sí, vamos a ver de este lado, sí. Dice, ¿qué puedo hacer cuando no puedo dominar la soberbia? Bueno, en primera dimos como un resumen de lo que podría ser la soberbia, pero esto es un trabajo de día a día y probablemente terminemos la consagración y nos siga costando, pero nos va a dar las armas suficientes para que día a día vayamos trabajando y poco a poco vaya desapareciendo. Lo importante es que como primer punto nos demos cuenta que estoy siendo soberbio, porque lo preocupante es que lo seas y que no aceptes que lo eres. Entonces, el aceptarlo ya es el primer paso y es muy bueno. Y poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ir cambiando. Esto es de lo que cada quien queramos. Porque también pensemos, podemos echarle la culpa a alguien más, que yo soy soberbio por cómo me tratan en mi casa. Y por eso soy así. Acordémonos que todos los que estamos aquí venimos a cambiar nosotros. No tu esposo, no tu hijo, no tu vecino, no tu hermano, no tu suegra. No, esto es personal. ¿Sí? Oiga, padre, yo en la tarea que nos dejó del padre Javier Olvera, cuando entré al YouTube, salieron varias testimonios. Entonces, ahora sí que mis nietas, porque yo no lo sé manejar, entró al de llamado al sacerdocio. Entonces él dio una plática muy bonita y como todo ser humano, a mí me impactó mucho porque él en sí estudió para abogado, pero de ahí agarró 5 títulos, pero a él le costó mucho porque él sentía el llamado, pero no, a Dios como que lo ignoraba, ¿no? Y él dijo ahí que cuál va siendo su sorpresa, que ya hasta estando comprometido dejó todo y siguió a Jesús, lo mismo que las pláticas que ustedes nos daban. Entonces, digo, ¿cómo Dios va eligiendo a las personas a través de la oración? Porque dice que él no, lo dice en otras palabras, ¿no? Pero que su mamá se metió a la iglesia, dice, probablemente rezaron por mí porque fue una fusión poderosísima del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Muchas gracias, muy bien, sí. ¿Alguien más? Y sí es cierto,
de repente aquí hemos escuchado testimonios. Hay un sacerdote, pues no sé si lo correcto sería decirle nuevo, se acaba de ordenar Andrés y él estaba estudiando para ser químico y también el llamado lo recibió después. Y así muchos. De repente lo que haces no te llena. Podrás terminar de hacer muchas cosas, pero hay algo que te hace falta a ti y no te completa. Podrás también tener familia, hijos y hacer infinidad de cosas, pero no te completa, te hace falta algo. Entonces el llamado nos llega a todos de diferentes maneras y en diferentes etapas de nuestra vida. A unos muy pequeñitos y a otros pues ya un poquito grandes nos llega. Pero siempre nos va a llegar en el momento en que nos tenga que llegar. Así son los caminos del Señor. Y bueno, si nos podemos volver a poner de pie para dar gracias. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar aquí. Te damos gracias por lo que tú nos quisiste dejar el día de hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no lo tocó y si no te llegó, no te preocupes. Como lo hemos dicho, ya llegará y a cada uno de nosotros nos va a llegar nuestro momento. Aquí estoy, Señor, pidiéndote que me enamores. Llévame al desierto, háblame de tu amor. Enamórame de ti, Señor. Gracias por esta noche. Bendito seas, alabado seas. Y a ti, Mamita María, no dejes de protegernos y de cobijarnos con tu bendito manto. Gracias, Señora. Y nunca dejes de pedir por todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el viernes con la siguiente charla. No se olvide traer su libretita. Vamos a dar unos pequeños tips para leer la Biblia, porque vamos a empezar a profundizar sobre esto. Buen camino, saludos a la familia, cuídense mucho y seguimos Dios mediante en esta consagración. Cuídense, por favor. Gracias a la doctora.